Beck no tiene traducción, no se puede... ¿No? Beck. ¿Beck es Beck? ¿Haciendo? Beck Hansen. ¿Cómo se llama? Las leyes del sexo. Ah, me encanta. Las leyes del sexo. Sí. Por ahí Momento no, ahora por ahí sí de disfrutar de esta sección que engalana este ciclo, gente sexy. Estamos con Alessi para disfrutar de selección argentina. Hola, Sebastián. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, Hola, poner un poco Santiago. de Un cambio de vida, clima, ¿no? un cambio de frente, un Hola. pelotazo del Mencho Medina Bello. Por Buenas otro lado de acá. noches. Ahí Ay, está. qué lindo que me reciban así, porque lo que estamos escuchando aquí es Madre Atómica, porque hoy nos vamos a dedicar a un señor que quizás personalmente, dentro de mis consideraciones, está dentro de los mejores 10 músicos del mundo. Su problema es su bajo perfil y su retraimiento. Estamos hablando del señor Juan Carlos Mono Fontana, quien inició su carrera a una muy temprana edad, de los 13 años, en donde armó Madre Atómica, él tocando la batería, y quienes completaban el combo. ¿Quiénes? Lito Epumer en guitarra, Pedro Aznar en bajo. Tranca, Bueno, Tranca. Es muy difícil. El Mono Fontana, una de las personas más admiradas por Luis Alberto Spinetta. Muchas veces lo mencionaba, cada vez que podía, digamos, siempre decía que era un genio, ¿no? Mismo Spinetta decía que el arte del Mono Fontana es el silencio. El silencio, decía que según Debussy la música era el espacio entre nota y nota, y cómo el Mono Fontana aprovechaba ese silencio para pintar paisajes sonoros en lugar de expresar toda su destreza musical, que él la tiene y de sobra. El Mono Fontana arrancó como batero, ya lo hemos dicho, Madre Atómica, después pasa a Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, donde también toca la viola. Se va el pianista y el Mono, que también tocaba la viola, se sienta en el piano, toca un acorde, un do, y viendo los dedos lo llevó directamente al piano, y así fue como él arrancó con los teclados. Él, siempre que habla de su acercamiento a la música o a la teoría musical, se refiere a Dios, pero es un Dios que es la casualidad, ¿no? Porque también... Escuchemos esto también. Esto es el tema que abre su primer disco solista, Ciruelo. Esto se llama Gente que aún duerme. Y escuchamos ahí el ruido de los grillos, porque él dice que él no escucha solo la música, sino que también escucha el contexto de la música. Entonces se llama Gente que aún duerme, y tiene el ruido de los grillitos, y tiene todo ese paisaje que uno lo puede ver con solo escuchar sus canciones, ¿no? Lo que tiene es muy difícil no pensar en Pat Metheny, ¿no? Claro, es que el Mono es de verdad, es un caudal de talento único, porque además se acercó a la música también todos por esas casualidades, como él dice. Es decir, los primeros discos que él se compró fueron el de Charles Ives, la sinfonía de Charles Ives, solo porque vio que en la tapa había un señor tocando el tambor con la mano izquierda, como tocaba él. Y también se compró el de Bill Evans, porque él estaba haciendo caligrafía en el colegio, y era muy parecida a una letra cursiva que a él le salía en esas prácticas de caligrafía. Todo casualidad. Recién a los 20 años se acercó al piano, y cuando le sacaron el piano, porque él ensayaba con Nito Mestre dentro de una sala, que el pianista se fue, ¿qué hizo el Mono Fontana? Agarró una cartulina, dibujó un teclado y le puso los nombres a las notas, y estuvo como 1 año y medio practicando solo con eso, y se lo llevaba cada vez que tenía que tocar para no perderse con las notas, como si vos tuvieras que, no sé, que memorizar algo, que memorizar un esquema, y en lugar de hacer el estudio formal, de decir, bueno, me siento acá y aprendo. No, el Mono Fontana arrancó como si fuera una especie de lectura braille, ¿no? del instrumento. Es una cosa muy extraña, y también habla mucho del abordaje que él hace sobre la música, ¿no? Porque también lo escuchamos a él, cuando lo escuchás al Mono Fontana en vivo, primero que toca con todo el mundo, que ha tocado con todo el mundo, y que es uno de los músicos más admirados del país, porque tiene... músico de músicos. Músico de músicos también, claro. No solo Spinetta. Escucha, esto es de Tester de Violencia. ¿No ves que ya no somos chiquitos? Tema de Spinetta y él, nada más. Un evento que se repitió hace un par de años en el Colón, cuando estuvieron en el Festival Jazz y Otras Músicas. El Flaco, Claudio Cardone y el Mono Fontana a 2 pianos. Y claro, es como descubrir una paleta sonora. Hay un bloque de cuerdas que va apareciendo desde atrás,
y se ve una orquestación hermosa, una orquestación que pone siempre en pos de la belleza y no tanto de la técnica. Mismo el mono, cuando habla de sí mismo como instrumentista, dice que no le interesa meter notas, que le interesa generar un espacio de confort para aquel que está escuchando o para el solista con el que él está tocando. También habla el mono Fontana de que su mayor influencia, esto que estamos escuchando es un tema de Miles Davis, porque el mono en el año 95 fue parte de la Hollywood Orchestra, sí, de la Fiberglass Serenader de la Hollywood, con Alfredo Casero tocando la trompeta, Cristian Judurcha tocando la batería, Lito Epumer tocando la viola y Javier Malosetti en el bajo. Está haciendo un tema de Miles Davis, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Sí, señor. Acá hay una declaración muy linda del mono Fontana cuando habla de la música que él hace. Dice, el ruido de fondo, cuando yo toco no escucho solamente la música, escucho también el fondo, todo lo que está alrededor. En Madre Atómica, de hecho, llevaba unas pastillas efervescentes para generar ese ruido. Sí, claro. Y muchas veces pasa que el mono, cuando está tocando en vivo, todos esos ruidos y todos esos diálogos de películas que se van metiendo y por ahí cassettes pasados por un Walkman con poca pila para generar esa atmósfera, él dice que los necesita él, aunque sea que no lo escuche el público, que por lo menos él sí lo pueda escuchar, y trata de generar un lugar en el que uno entra con los oídos y hay un montón de cosas. Él es como dice él, yo hago música para películas, pero todavía no está la película. Uh-huh. Y él también es eso, ¿no? Es como cuando uno escucha la música del mono Fontana, está metiéndose dentro de una historia. Y lo que decía Spinetta del mono Fontana es que en el abismo de notas creadas por el mono Fontana se traduce como el abismo de la hermosura. Al quedarnos callados a veces padecemos algo, solo escuchamos las voces erróneas de reclamo agolpadas tras los destellos de la conciencia. En ese silencio hay un músico capaz de despertarnos del letargo o lograr movernos. Esa es la parte más divina, porque es la de salir a tocar notas con el sentido de la verdad que nos propuso aceptar la forma de ver a nuestro alrededor y sentir básicamente el alma de todo. Primero el alma y luego su sonido. Por eso el mono Fontana toca con el silencio hasta llegar a elaborar ese arte capaz de emprender las notas desde abajo, desde donde no se han creado aún. Y aunque obviamente están todas allí creadas, muy pocas veces ese sentido de profunda verdad les precede. Eso es lo que suena tan bien en su música. Se siente el humilde ingreso de cada nota en nuestra vida y la forma en la que reverbera inmediatamente en el oído. Eso es lo que decía Spinetta, quizás una de las almas más hermosas que se ha acercado a la música en este país, y este fue un cortito pero sentido homenaje al mono Fontana, a su modo de abordar la música, a su enorme talento y a su capacidad para meternos adentro de historias con el solo hecho de sentarse en un teclado. Como decíamos, un músico de músicos. ¿Con qué nos vamos a despedir? Escuchando... Nos vamos a despedir escuchando a Fito Páez haciendo Tres Agujas, con el mono Fontana en el piano, Guillermo Dalá en el contrabajo y el querido Aldo Fatoruso en la batería. Parte del disco de Euforia, Tres Agujas.